La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Les pido, hermanos, que se pongan de pie un momento mientras leemos la palabra del Señor, donde vamos a considerar el mensaje de este día, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículos 17 y 18. Segunda de Corintios 3, versículo 17. Dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la lectura de esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, el poder predicar a tu pueblo, a tus hijos, este día, Señor. Oramos, Padre, que esta palabra, Señor, tú puedas usarla para edificar y para bendecir la vida de cada uno de tus hijos, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor amado, para la gloria y la honra de tu nombre, lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema: crezcamos a la imagen de Cristo. Crezcamos a la imagen de Cristo. Amados hermanos, creo que todos nosotros, como especialmente los que hemos conocido al Señor Jesús, debemos de estar conscientes que desde el momento que nosotros nacimos para Cristo, es decir, que aceptamos al Señor, ese día iniciamos una nueva vida en Cristo. Pero que no significa, hermanos, que es todo lo que Dios tiene o quiere para cada uno de nosotros, sino que hay una medida, una estatura, una imagen a la que el Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, podamos llegar en un momento determinado. A ese proceso lo conocemos como la madurez espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe, hermanos, a la iglesia de Corinto este pasaje de la Escritura, la está prácticamente animando a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Dice: por tanto, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor. Es decir, que la imagen de la gloria de Cristo, hermanos, la revelación de la gloria de Cristo que hemos recibido a través del Evangelio, nos debe inspirar, nos debe animar a ir más allá, hermanos, de lo que a lo mejor hemos logrado hasta este momento. A lo mejor usted ha podido crecer un poquito desde que conoció a Cristo hasta la fecha, pero el Señor quiere que sigamos creciendo. El Señor quiere que sigamos pareciéndonos a Él, porque habla de la imagen de la gloria de Dios, que es el modelo, hermanos, al cual nosotros tenemos que aspirar, crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en primer lugar, cuando hablamos de madurez espiritual, preguntémonos qué es madurez espiritual. Y la madurez espiritual es el proceso de crecimiento espiritual que debe de experimentar todo discípulo de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted es un discípulo ya de Cristo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Entonces debemos de crecer, porque todo lo que tiene vida crece, hermano. Amén. Lo que no tiene vida, lo que está muerto, no crece, pero lo que tiene vida,
hermanos, va a crecer. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 19. Se los leo, dice: y no haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Se acuerda lo que también dice en la primera carta, en el capítulo 3, el apóstol Pablo a los Corintios? Dice que nosotros sembramos y también regamos, pero el crecimiento, hermanos, el desarrollo tanto del cristiano como de la obra de Dios lo da el Señor. Dios es el que provee, hermanos, el desarrollo y el crecimiento espiritual de la vida de todo cristiano. Pero es necesario, dice aquí el apóstol Pablo, en lo que hemos leído, que el cuerpo, que somos cada uno de nosotros, dice, esté asido. En otras palabras, esté conectado, hermanos, con la cabeza. Y la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Cuando el cuerpo, que somos nosotros, estamos ligados a Cristo, estamos en comunión con Él, estamos aferrados por la fe, hermanos, a su gracia, entonces hay probabilidad de poder crecer, porque es lo que dice Pablo acá, que cuando se unen las coyunturas y los ligamentos, dice, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que todos crezcamos en lo espiritual. Hay algunas palabras muy importantes que hablan de este proceso de la maduración, del desarrollo espiritual del cristiano y de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 12 aparece la palabra metamorfosis. Y hermanos, esta palabra que viene del griego, en el capítulo 12 de Romanos, vea lo que dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino que, dice, sino transformaos. Ahí es donde aparece la palabra metamorfosis en el original. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vea qué lindo, hermanos, antes de que nosotros suframos una transformación, es decir, un desarrollo, un crecimiento espiritual, dice, no debemos conformarnos al mundo. Los cristianos que, hermanos, se conforman al mundo, es decir, que no hay interés de santificar su vida, no hay interés, hermanos, de crecer en su vida espiritual, de crecer en la fe, de crecer en la santidad, de crecer en el amor, de crecer, hermanos, en el servicio, de la dedicación, la consagración a Dios, pues obviamente no van a crecer. Pero aquellos, dice, que no se conforman a este siglo, es decir, que no quieren ser cristianos, hermanos, con enanos, pues digámoslo así, cristianos, hermanos, que carnales, como lo diría el apóstol Pablo en otros términos, sino cristianos que no nos queremos conformar a este siglo, hermano. Cristianos que nos hemos levantado, hermanos, contra a ese modelo de una vida cristiana cómoda, de una vida cristiana, hermanos, donde no hay desarrollo espiritual. Entonces Pablo dice que debemos nosotros de no conformarnos al mundo, entonces vamos a ser transformados. Hermano, cuando hay un anhelo de conocer más de Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. La otra palabra que usa la Biblia, hermanos, para hablar de este proceso de madurez es la palabra perfección. Un ejemplo de cómo es usada esta palabra está en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿A cuánto nos gusta padecer un poco de tiempo, hermano? ¿Verdad que a nadie le gusta padecer? No, todos queremos vivir en victoria, que nada nos toque, que nada nos dañe, que nada nos afecte.
¿verdad? Nos sentimos, hermanos, fuertes cuando no hay ningún problema, cuando no hay ninguna situación adversa que debo de enfrentar. Pero no es cierto, hermanos, esa es una vida ilusoria. En la vida cristiana ni en la vida natural tampoco existe, hermano. Una vida sin problemas, una vida sin adversidades, hermanos, no existen. Solo en los cuentos de hadas, ¿verdad? Pero en la realidad es que tanto en la vida natural, hermanos, y en la vida espiritual vamos a tener que padecer, vamos a tener que enfrentar situaciones, vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Pero vea qué lindo lo que dice el apóstol, que después que hayamos batallado un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, gloria a Dios. Y esta palabra perfeccionamiento se relaciona con alcanzar un nivel de capacidad de hacer bien las cosas. Hermanos, ¿cuándo es que vamos a llegar a hacer bien las cosas? A vivir como buenos cristianos, como buenas cristianas. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo, hermanos, haya perfeccionado en nosotros la obra de Cristo, gloria a Dios. Claro que ese es un proceso de perfeccionamiento. Yo le aseguro que si usted está siguiendo a Cristo, hermanos, usted ya no es el mismo que fue ayer. Ahora ya está más pulido. Ahora ya el Señor le ha quitado algunas basuritas por ahí que había en su corazón, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. La otra palabra que utiliza la Escritura para hablar de madurez la encontramos en Hebreos capítulo 5. Vamos ahí a la carta a los Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Dice la Escritura: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ve qué interesante, la palabra aquí madurez, hermanos, se relaciona con la capacidad que tiene el Hijo de Dios de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente de discernirlo, sino también de inclinarnos por lo bueno y no por lo malo. ¿Cómo podemos medir el crecimiento de un cristiano? Bueno, lo medimos porque discierne lo que es malo, lo que desagrada a Dios, lo que no glorifica a Dios en su vida, o que se presenta como oportunidad para pecar o para hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, y escoge, no solamente discierne que esto es lo bueno que Dios quiere, sino también lo hace. Porque nada, de muy poco serviría, hermanos, que nosotros supiésemos discernir qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, pero al final hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces no hablaríamos de madurez. El cristiano maduro, según este pasaje de la Escritura, que es el que ya come sólido, el que ya no toma, hermanos, lechita, el que ya le quitaron la pacha o biberón, como dicen en algunos otros lugares, hermanos, que ahora ya come carne, ahora ya tiene dientes y tiene, hermanos, un sistema digestivo que puede, hermanos, digerir alimento sólido, alimento de doctrina, alimento de santidad, de fe, hermanos, de amor, de servicio, de sacrificio, de entrega a la obra de Cristo. Hermanos, aquel que ha pasado por ese túnel, hermanos, oscuro, como dijo David, de valle de sombra de muerte, pero sigue confiando en la gracia de Cristo sobre su vida. Sigue creyendo que Dios está con él y que no lo va a dejar a pesar, hermanos, de las tribulaciones, de las pruebas. Este es el que come alimento sólido. Este es el que está creciendo, hermanos, en madurez. Todo discípulo tiene una medida espiritual, hermanos, que debemos de procurar alcanzar. Sabe que los hijos, por ejemplo, estábamos platicando con un matrimonio y ellos tienen un hijo, y resulta que el niño, cada vez que nos encontramos con ellos, se pone a la par de la mamá, ¿verdad? Y sin palabras me está diciendo: mire, ya le llega por aquí a la mamá, ya casi.
Entonces, él está siempre, hermanos, midiéndose con la mamá, y me imagino que después se va a medir con el papá, porque el papá es un poquito más alto que la mamá. Entonces, pero siempre me da risa, siempre él se pone ahí a la par de la mamá cuando me ve y como me dice, como quien dice, mire, ya la estoy alcanzando. O sea, él tiene una, por decirlo de esa manera, él tiene una meta que le va a alcanzar a su mamá en estatura, y después va con el papá, hermano, que a lo mejor lo va a sobrepasar, porque a veces los hijos sobrepasan la estatura de los papás, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que él inocentemente tiene una idea de que está creciendo y anhela crecer más para superar la estatura, hermanos, de sus padres. Obviamente nosotros nunca vamos a superar la estatura de Cristo, amén. Pero, hermanos, nosotros sí, dice la palabra de Dios, podemos aspirar a llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Si vamos de nuevo ahí a Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que el Señor estableció estos 5 ministerios dentro de la iglesia. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, ahí aparece una vez más la palabra perfección, perfeccionar a los santos, o sea, ayudarles en su desarrollo, en su madurez espiritual, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? Dice de la plenitud de Cristo. O sea que a quien usted tiene que imitar, a quien usted tiene que aspirar a ser igual a Él, alcanzar la estatura de Él, es la estatura de Cristo, hermano. No de los pastores, aunque los pastores somos referentes y tenemos que ser consecuentes con el liderazgo espiritual, hermanos, que por la gracia de Dios nosotros tenemos. Pero usted tiene que aspirar más allá, hermanos, de ser como mi pastor o como mi líder o como mi maestro de CCDL o de escuela dominical. Usted tiene que aspirar a ser como Cristo. Esa es la medida, esa es la estatura a la cual, hermanos, la madurez de todo cristiano tiene que alcanzar en un día determinado. Quiero que nos hagamos un examen. ¿A cuánto le gustan los exámenes? Solo a la hermana le gusta el examen. No, a nadie le gustan los exámenes, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, en la universidad, ya viene el tiempo de examen, dice. Y hoy que vienen los exámenes para los bachilleres, no sé si ya pasaron o vienen ya los exámenes. Vamos a ver qué pasa en los exámenes. Pero fíjese que en la primera carta de Pablo a los Corintios, en un capítulo bien lindo, que cuando yo se los mencione, van a entrar en romance aquí los hermanos. Capítulo 13 de Primera de Corintios, que habla del amor. Pero fíjese que quiero señalarle un versículo nada más de este hermoso capítulo. Dice el versículo 11: cuando yo era niño, dice, cuando yo era niño, hablaba como. ¿Y cómo hablan los niños, hermano? ¿Verdad que no dicen bien las palabras los niños? Así medio, ¿no? Así como que hablaran en lenguas, en otras lenguas, hermano. Los niños no hablan bien, es decir, no pronuncian bien todas las palabras, porque todavía no tienen la capacidad de poder, hermanos, hacerlo. Así es que hablan así, ¿verdad? A media lengua las cosas. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. O sea, los niños, aunque piensan, pero no tienen desarrollado todavía, hermanos, la facultad de su pensamiento. Así que los niños no tienen la capacidad de poder pensar, hermanos, en las cosas maduras, sino que ellos van en ese proceso
de perfeccionamiento de sus pensamientos y por tanto, dice, juzgaba como niño. O sea, los niños hablan como niños, piensan como niños y juzgan como niños. Y dentro de la iglesia, en el ámbito espiritual, también hay hermanos, hay cristianos dentro de las congregaciones que hablan como niños, que piensan como niños y que juzgan como niños. Ahora, Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos quedemos en ese proceso de niñez. Usted tiene que crecer. Si es que los niños, cuando nacen desde el vientre de la madre, son engendrados, hermanos, a partir del momento del engendramiento, el niño comienza a desarrollarse hasta que, bueno, la mamá lo da a luz, pero ya ha crecido 9 meses en el vientre de la madre y luego sigue creciendo y sigue creciendo hasta llegar al pleno desarrollo. Así en la vida espiritual, Dios no quiere que usted y yo nos quedemos todo el tiempo, hermanos, hablando como niños, pensando como niños y juzgando como niños. Por eso dice, mas cuando ya era hombre, o sea, cuando ya se ha desarrollado la vida, dejé lo que era de niño. En la vida espiritual tenemos que aprender a dejar lo que es, hermanos, de niños en Cristo. Yo aquí le voy a hacer un examen, o nos vamos a hacer también un examen, yo me incluyo. Piense que hay 2 columnas, ¿verdad?, en las que usted va a escribir. Esas 2 columnas, en la primera columna vamos a hablar de las características del niño, y en la otra columna las características del adulto, del maduro, y luego usted se hace su propio examen. La primera característica del niño: al niño le gusta la diversión. Al maduro o al adulto le gusta agradar a Dios. El niño desconoce, o sea, no tiene un conocimiento pleno de las cosas. El maduro conoce a Dios. El niño es desobediente por naturaleza, por su estado de madurez. El adulto, espiritualmente hablando, obedece a Dios. El niño no puede engendrar, es decir, no puede producir, dar fruto en esa etapa, pero el adulto puede producir, puede engendrar, puede dar fruto. El niño, estamos en la columna del niño, es inconstante, pero el adulto es perseverante. El niño no es fiel, el adulto es fiel. El niño no le podemos, hermanos, atribuir una responsabilidad, porque no tiene la capacidad de ser responsable en las cosas que se demandan de él. El adulto es responsable. El niño es egoísta, siempre está pensando en sí, siempre está pensando en lo suyo, pero el adulto piensa en los demás. Así que al hacer una comparación, hermanos, de estas dos columnas, del niño y del adulto, usted vaya marcando cuáles son las cosas que todavía tiene de niño. ¿Cuáles son las cosas que todavía tenemos de niño? Estamos en la iglesia por diversión. Conocemos a Cristo, hermanos. Estamos obedeciendo a Cristo. Estamos produciendo, estamos dando fruto para la gloria de Cristo. Estamos perseverando, estamos siendo fieles a Cristo. Somos responsables, hermanos, con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Estamos pensando más en los demás, en bendecir, en dar, que en el recibir en nuestra vida. Bueno, ahí cada uno ponemos la calificación. Primero Dios, que nadie salga aplazado, sino que todos por lo menos 5 nos saquemos, hermano. El proceso de madurez requiere 7 cosas. Primero, requiere tiempo. Para madurar en la vida espiritual no se madura de la noche a la mañana.
Necesitamos tiempo. De ahí, hermanos, la importancia de la perseverancia, de congregarnos, de exponernos a Cristo, a su palabra, al Espíritu. Hermanos, porque se requiere tiempo para madurar. Segundo, se requiere experiencias, porque usted no puede vivir, hermanos, de la experiencia de Pedro, Pablo y de los apóstoles en el pasado. Usted necesita tener sus propias experiencias con Cristo. Usted, hermano, necesita experimentar personalmente el poder, la gloria de Cristo en su propia vida. Se requiere experiencias. Número 3, se requiere dependencia de Dios para madurar. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Número 4, se requiere paciencia. Las mamás aquí, ustedes requirieron paciencia para ver el desarrollo de sus hijos, ¿o no? Una madre es paciente, un padre debe de ser paciente para ir viendo el crecimiento, el desarrollo de sus hijos. Se requiere también, hermanos, perseverancia. Se requiere fe. Y número 7, se requiere celebrar la cosecha, los logros, el crecimiento, la producción que vamos alcanzando en la medida, hermanos, que vamos madurando en la vida espiritual. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo entonces nosotros podemos, hermanos, crecer? ¿Cómo podemos madurar? ¿Cómo podemos avanzar poco a poco a la imagen de Cristo, que es nuestra meta, de acuerdo a lo que hemos leído? Número 1, necesitamos profundizar nuestro conocimiento de Cristo mediante la palabra. Si usted y yo no nos metemos en la palabra de Dios, hermanos, si usted y yo no leemos, no meditamos, no practicamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la revelación de Dios a través de su palabra en nuestra vida, hermanos, no vamos a crecer, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice la Escritura que es, hermanos, la palabra de Dios es como una espada, es como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es como fuego, hermanos, que purifica nuestras vidas. La palabra de Dios es poder de Dios. Dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también, hermanos, la palabra nos edifica. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, pregunto, ¿cuánto leyó la Biblia y estudió, meditó y practicó la palabra de Dios en esta semana? Cada uno haga su examen. Mire, ni me acordé de la Biblia esta semana, fíjese. No sé dónde la puse el domingo pasado. Ahí anda la hermana el día domingo buscando la Biblia. Es que no sé dónde la dejé, dice, el domingo pasado, no sé dónde la puse. Hermanos, de esa manera no vamos a crecer, porque la palabra es la que nos nutre. Amén. La palabra es alimento, la palabra es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y vea lo que dice en Juan 5:39, este poderoso versículo. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna, hermano? ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Bueno, metámonos en la palabra, hermano. Tenemos que meter nuestro espíritu, hermanos, y dejar en la profundidad de esta palabra que Dios nos hable, que Dios nos confronte, que Dios nos limpie, que Dios nos edifique, nos bendiga. Hermanos, necesitamos meternos en la palabra de Dios para crecer, porque si no, hay niños desnutridos, ¿verdad? Mire, hermano, y en este tiempo, qué peligroso la desnutrición de los niños en hogares que tienen cómo comprar alimentos, fíjese. Pero a pesar de que los papás tienen, por gracia de Dios, recursos para comprar alimentos, que es, en otro caso sería
los padres que no tienen recursos para comprar alimentos a los niños. Ahí sí, bueno, de alguna manera se justifica, hermanos, el estar desnutridos, pero imagínense en aquellos hogares donde los papás tienen recursos para comprar alimentos que nutran a los niños y los niños están desnutridos. ¿Por qué? Porque los niños quieren dulces, porque los niños quieren helados o sorbetes, los niños quieren, ¿verdad?, churros, comida. No queremos ofender a nadie, pero comida que no nutre, hermano. Y allá van los papás y también los abuelos, vamos a ir, hermano. Es que el niño dice no quiere tomate, no quiere leche, aquello que lo alimenta, sino que quiere churros, dice. Eso es lo que quiero. Hermanos, ¿y cómo se va a nutrir un niño con churros todos los días, hermano? Con dulces. ¿Cómo? Imposible. Necesita, hermanos, minerales, necesita las proteínas, necesita, hermanos, los alimentos que van a darle fortaleza a su cuerpo. Así es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos ricos en Cristo. Tenemos una palabra poderosa, hermano. Sin embargo, nosotros estamos desnutridos, como que estuviéramos en casa de un papá que no nos da de comer, hermano. Pero el Señor nos quiere bendecir, nos ha dado su palabra maravillosa, pero no queremos comer palabra. Así que, hermanos, no deje de congregarse, no deje de leer la Biblia, estudie la palabra, lleve a los niños a la escuela dominical, usted estudie la palabra de Dios en el CCDL, en los cursos de capacitación que Dios le permita, hermanos, a usted meterse en la palabra, porque una de las formas como crecemos y maduramos en nuestra fe es comiendo palabra viva. Palabra de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder crecer. Por eso es que en este pasaje de la Escritura que hemos leído, vayamos ahí de nuevo a la segunda carta a los Corintios. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y vea la obra del Espíritu Santo en el crecimiento del cristiano, porque en la última parte del versículo 18 dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Dice: como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder, nos da la capacidad para que usted y yo, hermanos, seamos como Cristo. ¿Quién es el que produce el fruto, hermanos, del Espíritu Santo en nosotros? Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Y qué otro? Templanza. Me faltó uno, ¿eh? Pero ahí están en Gálatas 5, 22, 23. El fruto que produce el Espíritu Santo. Hermanos, donde hay ausencia del Espíritu Santo, hay ausencia de fruto. Pero donde el Espíritu Santo abunda, abundará el fruto también. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vaya ahí conmigo, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, primera obra, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Primero dice que nos guía hacia la verdad, y segundo nos revela el porvenir, nos revela lo que viene por delante. También nos da la capacidad, hermanos, para poder soportar lo que viene por delante. Entonces ve aquí dos obras maravillosas del Espíritu Santo. Él nos revela la verdad, nos guía por la verdad y también nos prepara para el futuro. Amados hermanos, no sabemos nosotros qué es lo que va a pasar en el futuro, ni el día de mañana o pasado mañana, qué pruebas, qué situaciones usted va a enfrentar en su vida como cristiano. Pero le doy buenas noticias: el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él dice, nos va a preparar
para el porvenir, para el futuro. Hermanos, las pruebas, las dificultades, los retos que usted y yo vamos a enfrentar, el Espíritu Santo, cuando le damos oportunidad en nuestra vida, Él nos va a ayudar. También dice el versículo 14, Él glorificará a Cristo, porque Él va a tomar, dice, de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, hermano, glorificará a Jesús en nuestra vida y a través de nuestra vida. Si el Espíritu Santo no está glorificando, hermanos, a Cristo en nosotros, entonces habría que preguntarnos si es el Espíritu Santo. Si no estamos viviendo para la gloria de Cristo, si todavía estamos viviendo para nuestra carne, para nuestros deseos, si todavía estamos viviendo para hacer nuestra voluntad, hermanos, y Dios lo tenemos como un apéndice de nuestra vida, pero no estamos dependiendo de Él en nuestra vida, amados hermanos, estamos en crisis espiritual. Porque el Espíritu Santo, lo que Él hace en nosotros es poner en relieve y en alto a Jesucristo. Amén. De tal manera que usted en cualquier lugar donde está, en casa, en el trabajo, en la calle, donde sea, con el amigo, con el jefe, con la persona con que usted está haciendo algún negocio, hermanos, ahí Cristo está siendo glorificado. Es el Espíritu Santo el que está en usted. Es el Espíritu Santo el que lo está llenando, hermanos, de la gloria de Dios. Él quiere que usted y yo seamos como Cristo. Sabe que en el antiguo tiempo, hermano, esas grandes pinturas de antaño, de los grandes pintores que hoy valen millones y millones de dólares. Por ejemplo, cuando ellos pensaban en pintar una imagen como la Mona Lisa y otros personajes que vemos ahí en los lienzos de estos hombres famosos, sabe que generalmente tomaban un modelo para poder plasmar su dibujo en el lienzo. Entonces no era a la imaginación, sino que generalmente ellos tomaban un modelo y conforme a ese modelo ellos trasladaban y hacían su trabajo, hermanos, en los lienzos de las pinturas. Tenían un modelo. Lo mismo se hacía, hermanos, en los escultores. Hay esculturas fabulosas en los museos del mundo. Sin embargo, siempre, hermanos, tomaron la imagen de alguien para poderlo llevar a una obra de arte. ¿Sabe que el Espíritu Santo hace eso con nosotros? Porque dice que el Espíritu Santo, dice, nos va a llevar, hermanos, a la imagen de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en usted y en mí. El Espíritu Santo está pintando el carácter de Cristo en usted y en mí. El Espíritu Santo, hermanos, está esculpiendo con su martillo glorioso, hermanos, la imagen de Cristo en nuestra propia vida. Bendito sea el Espíritu Santo entonces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él, hermano, nos está guiando día a día al crecimiento espiritual que usted y yo debemos de tener en Cristo Jesús. Tercero, necesitamos imitar la fe de los líderes que han sido fieles a Cristo. Les contaba hoy que yo estaba ahí sentado esperando el momento de la predicación en este culto de agradecimiento por nuestros suegros de sus 60 años de matrimonio. Yo meditaba y decía, estos hombres, esta pareja sobre todo, ha sido una gran bendición para mi vida, un testimonio de fidelidad, un testimonio, hermanos, de humildad, un testimonio de resistencia, de perseverancia, no solamente como esposo, sino también como pastor, como obrero del Señor. Hermanos, nosotros que conocemos ya por la familiaridad que hemos tenido con esta familia desde hace desde que nos casamos o antes de casarme, hermanos, nos damos cuenta de los problemas que este ministerio de hermano Cristóbal y su esposa han pasado, hermano. Batallas terribles que han tenido en el trayecto de su ministerio. Pero ahí están, hermanos, como columnas, porque Dios los ha sostenido. Entonces, una forma de crecer
hermanos, es imitar la fe de aquellos que han sido fieles a Cristo. No imite la fe de los infieles, hermano. Imite la fe de los que han sido fieles. Yo estoy en desacuerdo con aquellas personas que por el hecho de que algún líder, hermanos, por ahí de manera aislada ha fallado en algún área de la vida y dice, bueno, mire, todos son iguales, así que ya no voy a esa iglesia, ya no voy a la iglesia, y se apartan de Cristo incluso porque ven el mal testimonio de alguna persona. Hermanos, quiero decirles, y esto es real, no estoy hablando de cosas teóricas, sino de realidades. Por una persona que le falla a Dios por alguna debilidad en su vida, hermanos, hay 1000 que son fieles testimonios de la obra de Cristo. No me voy a desanimar, hermanos, por aquellos que han sido infieles. No me voy a desanimar ni voy a abandonar la fe por aquellos, hermanos, que no hicieron bien la tarea de liderazgo, hermanos, dentro de una iglesia, un grupo o donde sea, sino que voy a imitar a aquellos que han sido fieles a Cristo y que yo puedo aprender de ellos. Y puedo también, hermanos, esforzarme para ser como ellos. Y esto lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo, dijo él, lo soy de Cristo. La carta a los Efesios 5. Vamos a correr ahí ya, hermano, porque queremos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé crecimiento espiritual. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. O sea, se nos invita a ser imitadores de aquellos que tienen, en este caso, de Dios, o de aquellos que han sido fieles al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahora vamos a desempolvar, hermanos, la Biblia. Primera de Tesalonicenses 1:6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vea qué lindo eso, hermano. Dice Pablo, vosotros vinisteis a ser imitadores de los apóstoles, de los siervos que fueron fieles al Señor. Otro versículo, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis, no lo digo yo, perdonen, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Heredan las promesas. Gloria al Señor. Para los perezosos no hay nada, pero para aquellos que imitan, hermanos, la fe de aquellos que han sido fieles a Cristo, dice la palabra que heredaremos las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren heredar las promesas de Dios? Las bendiciones de Dios. Entonces tenemos que, hermanos, hacer un esfuerzo de imitación de la fidelidad. En el capítulo número 13 de esta misma carta, lo digo con modestia aparte, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que los pastores no solamente estamos para predicar, sino para modelar la conducta correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Y también cada miembro de la iglesia, hermano, no está solamente para conocer la palabra, sino para ser modelo, para modelar, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Y cuando una persona, hermanos, se esfuerza con la gracia de Cristo de ser fiel al Señor, dice, imitad su fe. Entonces podemos crecer
metiéndonos en la palabra, hermano. Métase en la palabra. Mire, la palabra de Dios es un océano profundo, hermano. Usted puede leer la Biblia una vez, 2 veces, 3, 4, 100, 1000 veces, hermanos, y siempre va a encontrar una verdad gloriosa que el Espíritu Santo traerá a su corazón para que usted crezca, se desarrolle en la nutrición que nos da la palabra de Dios. Hermanos, busquemos al Espíritu, busquemos la llenura del Espíritu Santo. De eso vamos a estar hablando en los próximos días en nuestra semana de oración, hermanos, de la importancia, de la llenura, de la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos hará crecer en nuestra vida espiritual. Y por otro lado, hermanos, imitemos a aquellos hombres y mujeres que nos han dado testimonio. Hijo, imita a tus padres que te han modelado, te han dado testimonio de Cristo. Amados hermanos, su matrimonio. Imite la fe de su esposa, amado hermano. Quitémonos el orgullo e imitemos la fe de nuestra esposa. Amadas esposas, imiten la fe de esa cabeza que Dios le ha puesto. De esa cabeza que es su esposo. Imitemos, hermanos, crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que avancemos a lo que Dios tiene para nosotros por delante. Hay otras cosas más que quiero mencionar, pero lo vamos a dejar acá porque quiero que tengamos un momento de oración al Señor. Amados hermanos, estamos en un tiempo en el que el cristiano va a demostrar quién es, si realmente está con Cristo o no. Estamos en un tiempo, hermanos, que la iglesia está siendo probada. Y aún, hermanos, vendrán tiempos más difíciles para la iglesia en el futuro. Y ahí, hermanos, se va a requerir madurez, se va a requerir crecimiento, se va a requerir, hermanos, firmeza espiritual. Y es mejor que desde hoy, si usted dice: Padre, yo necesito crecer en mi vida espiritual, Señor, porque cualquier catarrito espiritual me está llevando, Señor, al hospital. Señor, quiero ser fuerte en ti para los días que vienen, ser fuerte en ti para servirte en estos tiempos difíciles, ser fieles a ti, Señor, para dar un testimonio a mis hijos y a mi descendencia de que sí se puede vivir con Dios aún en los tiempos más difíciles de la vida. Amados hermanos, necesitamos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el varón perfecto. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.